Les doy la bienvenida al podcast de Lourdes Pacheco, Palabras para volver a casa. En esta ocasión quiero comentarles que a mediados de la década de los 70 del siglo XX viajaba con mi abuela a la Ciudad de México desde Tepic, Nayarit, el lugar donde vivo, en ferrocarril, por lo que teníamos el espectáculo del paisaje y el ronroneo del tren para conversar. Se hacían entonces 24 horas de Tepic a la Ciudad de México. Al pasar por el pueblo de Tetitlán, en el sur de la entidad, casi llegando a Ixtlán del Río, en la frontera con Jalisco, mi abuela dijo: «Aquí quedaron enterrados mis triates». Efectivamente, había tenido un parto triple durante la Revolución, eso nos contó. Los niños murieron casi al nacer. Ella los recordaba desde la ventana de ese lento tren que nos llevaba a la capital del país. Me imaginé a 3 niñitos dormidos envueltos en sus ropitas de la inocencia. Realmente eran 2 niños y una niña. También me contó de los campesinos que quedaron enterrados ahí durante la Revolución. A los colgados los bajaban de los árboles para enterrarlos ahí mismo. Me pregunto ahora, a la distancia, ¿cuántos muertos hay en las capas de la tierra? Los soldados de la independencia, los muertos de la revolución, los guerrilleros rurales y urbanos de los 50 y 60 del siglo XX, los muchachos del 68 y ahora las y los desaparecidos. Me estoy refiriendo, claro, a los que no están en panteones, a los que fueron enterrados en fosas y por lo tanto nunca encontrados por sus familiares. Quizá la diferencia es que todos los que he nombrado, independentistas, revolucionarios, guerrilleros y estudiantes, estaban conscientemente en esas luchas, en esos escenarios, sea lo que sea que ello signifique. Actuaban en lo público, querían un cambio, querían lograr la independencia los primeros, hacer la revolución los segundos, cambiar al gobierno autoritario, ampliar la democracia. Pero los desaparecidos de ahora no querían nada público o colectivo, no actuaban bajo ideales de transformación social, solo buscaban trabajo para mejorar ellos y sus familias. Ahora apenas nos estamos informando de los circuitos de la muerte en que son atrapados los jóvenes que acuden ante una oferta de empleo. Es cierto, puede ser que el rancho Izaguirre no cumpla con los requisitos de hornos crematorios de acuerdo al esquema de los campos de concentración nazi, los que conocemos a través de los libros o de las películas. Pero lo que sí es cierto es que en este rancho iniciaba el exterminio. Acudían bajo una oferta de empleo a un punto específico de concentración y de ahí eran trasladados a un rancho Izaguirre. Digo un rancho porque seguramente habrá muchos más, versiones de este rancho en cada territorio que es adueñado por el crimen organizado. Cada grupo criminal tendría su propio campo de reclutamiento y exterminio, más pequeño o más grande, no sabemos. De lo que se trataba era de adiestrarlos y posteriormente no dejar huella. Los reclutaban en esquemas de secuestro, los entrenaban para la vida criminal y a quienes se consideraban no aptos los liquidaban. Entonces también se dedicaban a eliminar las huellas de esas presencias. Anteriormente, antes de este descubrimiento, se habían registrado actividades similares en otros lugares. Yo recuerdo al menos en Tala, Jalisco, en La Bertolina, en Matamoros y en otros más. Cada vez que se descubría un lugar de esto, iniciaba el horror de saber que esto ocurría en nuestro país. Se trata de campos de reclutamiento forzado y de exterminio. Querían reclutas para sus filas, pero la juventud no siempre está dispuesta a ello. ¿Por qué? Podemos preguntarnos. Pues supongo que por múltiples razones, desde la condición física que se debe tener para esos menesteres, hasta la construcción simbólica de lo que es la vida y la muerte, pasando por consideraciones morales, éticas y religiosas. Supongo que no es nada fácil
adiestrar a alguien para matar, aun cuando se trate de jóvenes entrenados en videojuegos de la violencia. Eso no basta. La educación infantil y juvenil está basada en la vida, en el respeto de la vida, en el disfrute de la vida. Aun cuando niñas, niños y adolescentes se entretengan en juegos violentos basados en destrozar a enemigos monstruosos, soldados de otras galaxias o algoritmos vestidos con armaduras o como seres armados, de todos modos, esos jóvenes son capaces de distinguir la ficción de la realidad. La educación primaria, esa base común que nos otorga referentes para ser mexicanos, para vivir en sociedad, para sabernos seres humanos, así como la socialización familiar, los grupos de vecinos, lo que hacemos cuando vamos a las iglesias, sea del credo que sea, las expectativas familiares basadas en el esfuerzo generacional, las narrativas que nos damos como grupos familiares, como sociedad, como país, como los que vivimos en Tepic, en Tuxpan, en cualquier otro lugar, todas esas narraciones están en la base de las conductas con que enfrentamos las decisiones de la juventud y la adultez, porque las narrativas propias, individuales, las biografías, lo que le pasó a los que estuvieron antes que yo, a los miembros de mi familia, todo eso al final de cuentas nos constituye y forma parte de un acervo de lo que yo puedo echar mano cuando al final de cuentas tomo una decisión. Quiero pensar por eso que ese sedimento actuó en las decisiones de las y los jóvenes para aceptar o no ser sujetos activos de la criminalidad. No debemos olvidar también ahí la cuestión de la sobrevivencia, de sobrevivir a costa de lo que sea. Y eso también es parte de lo que podríamos llamar ahora una nueva lógica de lucha por la sobrevivencia, de lucha por la especie, de sobrevivencia del más apto, del que es capaz de vencer a una costa de los demás. La sobrevivencia a partir de la competencia también ha sido parte de una narrativa que se ha instalado en la sociedad. Pero veamos, en México nadie certifica que las ofertas de empleo sean elaboradas por empresas constituidas, por negocios de emprendimiento lícitos que sí existen de alguna manera, que no sean solamente engaños como en este caso. Quizá la única vigilancia es la que se realiza cuando la oferta de trabajo implica llevar a mexicanos a otros países sin los permisos necesarios. Tal vez, no estoy segura, pero al menos eso sí puede ser constitutivo de sanciones, pues se trataría de tráfico de personas, que en México además hay una gran tradición de este tráfico de personas con motivos de trabajo. Acudir a la oferta de empleo, por ello, era y es una ruleta rusa, cuando sería una cuestión totalmente inocua, que te puedan escoger porque eres capaz para algo o no eres capaz para alguna cosa, donde tus credenciales académicas, tu experiencia laboral formaría parte de esa posibilidad. El crimen organizado, sin embargo, se aprovecha de uno de los problemas más agudos de México, como es el desempleo juvenil, para reclutar a las y los jóvenes para la industria criminal. En los ranchos Izaguirre quedan los zapatos, las prendas de ropa, los huesos calcinados. En otros, la desaparición es absoluta, puesto que se han afinado los mecanismos de la eliminación de vestigios, procesos donde lo humano muestra su cara más carroñera, más vil. Porque, veamos, los asesinados no son construidos como los otros, ni como enemigos, lo cual era la base de los discursos del exterminio nazi. Ni siquiera son considerados inferiores. Eran solamente muchachas y muchachos que no pudieron integrarse a la delincuencia, que no supieron, que no quisieron, que no pudieron, que tomaron decisiones y eso les costó la vida. Si lo pensamos así, es realmente algo inusitado en nuestro país y algo que nos debe indignar a todos y a todas. Podemos pensar, ¿para esto luchamos tanto por la democracia? ¿Para esto luchamos por tener un país donde se respetara el derecho? O sea, esto realmente da al traste todo con lo que hemos hecho
generaciones completas que desde la década de los 70 luchamos por un mejor México, porque se respetaran las leyes, porque los actos de los gobernantes fueran dirigidas justamente por los marcos normativos, ¿no? Imaginando las capas de muertos en fosas no legales, ya no puedo imaginar a los trillizos muertos de la historia de mi abuela, porque me imagino las capas de muertos en nuestro México. Mi abuela, como dije, bueno, no lo había dicho, pero ella tuvo 16 hijos, pero solo sobrevivieron 7 para la vida adulta. La calma que veíamos en su rostro derivaba no de los 9 que murieron, sino de que ella sabía dónde los había enterrado. Jesús, María y José, que tal era el nombre de los trillizos, quedaron en ese pueblo de Tetitlán que vimos pasar por la ventana del ferrocarril. Salvadora la enterró en el rancho de Borbollón, cerca de Compostela. A Juanito lo enterró en Tepic. Y así nos comentaba de todos hasta completar los 9 muertos. Ella podía nombrarlos en su vejez como parte del total de sus hijos. Nunca los excluyó del recuento, aun cuando hubieran fallecido al nacer. Yo veía su belleza de mujer vieja al nombrarlos, porque no se necesita ser joven ni lozana para ser especialmente bella. Bastaba con conversar un poco con ella, con esta abuela, para sentir que lo caótico se reducía a algo cierto. La tranquilidad con que nombraba a sus amores idos la perfeccionaba, porque los nombraba como mencionar los días que se fueron, los días que transcurrieron y que ya no están aquí. Por eso pienso que el dolor de las madres buscadoras consiste en que, además de la pérdida, que ya es demasiado dolor, no saben si sus hijas e hijos viven o están muertos. En este caso, no saben cómo murieron y mucho menos dónde están sus restos. El dolor de las madres atraviesa nuestro país, alcanza a la política, claro que sí, y pone también en entredicho la democracia. Soy Lourdes Pacheco y te espero en el siguiente episodio.